mensajes que confirman que, digamos, no hay ningún inconveniente con la transmisión. Así que, bueno, no voy a realizar más introducciones porque ya lo hemos hecho el día de ayer. Lo que sí me interesa o me parece importante destacar, el día de hoy va a ser, en esencia, el curso, digamos, va a ser más práctico. ¿Qué quiere decir que sea más práctico? Que vamos a revisar cuáles son los documentos ya de manera precisa que se van a utilizar para la elección, sea del comité o sea del supervisor. Aclaro que los documentos que yo voy a mostrar también van a ser compartidos. Es decir, estos documentos, como forma parte también de la capacitación, se van a enviar oportunamente a todos, ¿no? Para que también lo puedan utilizar. Así que no hay ningún problema. Y quiero aprovechar porque justo estoy revisando que ya están revisando las preguntas. En la sesión de ayer hubo algunas preguntas interesantes. Y entiendo que el día de hoy ya en función de la revisión de los materiales van a haber más preguntas. Entonces, aquellas personas que están haciendo ya las preguntas, voy a absorber las preguntas que tienen que ver con la exposición del día de ayer, como para que quede más o menos claro. Y el día de hoy ya vamos a analizar solo el tema de la elección del comité y cómo actúa la SUNAFIT para determinar las multas, ¿no? Que digamos, insisto, es la parte práctica. No se olviden que pueden realizar las consultas vía web, si algo que no está claro. Igual no estoy seguro si funciona también el audio para ustedes, pero es un tema que digamos que se va a poder resolver en el camino. Bien, entonces iniciamos primero absorbiendo las dudas vinculadas con el tema de ayer. Una de las preguntas que formula Fernando Carlos es respecto a la responsabilidad penal. ¿Se acuerdan que en la sesión del día de ayer mencionábamos que el empleador que no cumple con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo puede tener dos tipos de, llamemos así, sanciones, ¿no? Una sanción que tiene que ver más con un tema pecuniario, que está vinculado con un reclamo en la medida de que los trabajadores afectados pueden reclamar el pago de una indemnización, ¿no? Esta indemnización, como ya comentamos también ayer, a diferencia de lo que viene a ser un despido arbitrario, no es un monto tarifado. La persona que considera que ha sido dañada o que ha sufrido un accidente o enfermedad va a determinar en función de sus propios criterios, obviamente dentro del plano de la razonabilidad, cuál es el monto que debería pagarse. Como no hay ninguna norma que indique un tope o monto, en principio los criterios van a estar desarrollados por lo que vienen a ser los jueces en función de sus precedentes. Igual, obviamente, si hay montos desproporcionados, no se asusten, si en algunas ocasiones los han demandado, esto va a depender mucho del criterio del juez. El juez puede considerar el 100%, puede considerar un 50%, un 30% o simplemente nada, en la medida que considere que no existe un sustento para alegar un daño directamente o que hay una responsabilidad por parte del empleado. En resumen, la evaluación del daño no solo implica saber que hay un daño, que hay un accidente o una enfermedad, sino que también se evalúa la existencia de un vínculo directo entre el daño con las responsabilidades propias del empleado. Entonces, para responder la pregunta, cuando estamos hablando de la responsabilidad penal, esa responsabilidad penal, por si acaso, no alcanza a los supervisores o a los que son miembros del comité, por si acaso, ¿no? Porque se puede pensar que ellos, en la medida que también colaboran con el desarrollo de la prevención dentro de la empresa, también son responsables. Pero la responsabilidad penal no se da aquí. La responsabilidad penal aquí se da en función de aquellos cargos representativos de la empresa que tenían la obligación de adoptar las medidas. En principio, podría ser un gerente general, salvo que el propio gerente general indique que informó al directorio, que recuerden que el directorio está formado por los socios, los titulares de la sociedad, sobre algunas medidas que tenían que adoptarse, pero simplemente si no le hicieron caso, obviamente eso tiene que tener un acta. Así que, en conclusión, responsabilidades penales tienen que ver con los titulares de las empresas, socios, en el caso que sea una IRL, la persona que constituyó la IRL, y obviamente en el caso de otro tipo de asociación, también lo forman los socios, ¿no? Entonces, esas personas sí tendrían responsabilidades penales. Por otro lado, acá hay una pregunta que, bueno, tiene que ver más con la elección de supervisor, así que eso sí lo voy a responder después. Así que no se preocupen, José, voy a resolver la consulta que acabas de formular. Por otro lado tenemos, sobre el tema de las cartas circulares. No se preocupen, todo ese tema de las cartas circulares voy a explicarlos ahora. Es más, también voy a hablar sobre cómo se utiliza la casilla
para las notificaciones de la SUNAFIL, que no solo se aplican para temas de seguridad y salud del trabajo, sino para otro tipo de temáticas, ¿ya? Así que esto lo vamos a ver, no se preocupen José, Flor, lo voy a atender sus consultas justo cuando estamos avanzando sobre ese tema. Bien, entonces iniciamos la sesión del día de hoy. Tenemos 2 horas, así que no se preocupen, tenemos tiempo suficiente como para examinarlo. Tema 5, porque recuerden que ya nos quedamos en el tema 4. El tema 5 son los pasos para la instalación del comité o designación. ¿Por qué establezco esta diferencia entre instalación y designación? Lo que pasa es que cuando hablamos del comité, el comité es un conjunto de personas, en principio trabajadores, que van a asumir una representación. La representación que ellos asumen es una representación muy importante. No se olviden que este comité es un comité paritario. Es decir, si bien va a estar conformado por trabajadores, esos trabajadores pueden ser elegidos por los trabajadores ordinarios o pueden ser elegidos entre el personal de dirección y de confianza directamente por el empleado. Esto yo lo voy a explicar en un momento. Estamos todavía en la parte introductoria. Y por eso, cuando todos son nombrados, lo que se va a realizar es lo que se conoce como instalación. Instalación, ¿qué quiere decir? Que va a haber una fecha en la que se van a reunir, va a estar presente todos los miembros del comité, el sindicato puede participar como observador y a partir de esta reunión es que se van a iniciar sus actividades. Esto obviamente tiene que ser trasladado a un acta. Ahora, en el caso del supervisor, como no es un comité, sino es solo una persona, se produce una designación. Ahora, no es que el empleador designe al supervisor, sino que esto es producto de una elección previa. Hay casos extremos, y eso también lo voy a explicar en un momento, en la que debido a que la empresa no cuenta con personal, llamémoslo así, ordinario, por ejemplo, personal de dirección o de confianza, surge la duda cómo se establece el supervisor. Lamentablemente no existe una norma, no hay base legal, no hay jurisprudencia, así que solo nos podemos basar en algunos criterios de los inspectores de trabajo, porque tampoco hay ningún tipo de resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, que es la máxima instancia administrativa en materia de fiscalización laboral. Entonces, hasta donde yo he tenido la oportunidad de conversar con los inspectores, muchos de ellos me mencionaron que en el caso de que no haya una persona o trabajador ordinario dentro de la empresa y todos sean personal de dirección o de confianza, entonces debería, en todo caso, remitirse un acta indicando eso en el caso que le haya llegado esa carta circular, indicando eso a la SUNAFIL. Y que igual los que van a asumir el papel o el rol, digamos así, de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, van a ser este personal de dirección y de confianza. Incluso podrían, porque no es incompatible, que de repente la persona, si hay una persona de confianza, indicarle que esta persona va a tener las labores de supervisor hasta que se cuente con un trabajador ordinario. Entonces, digamos que este puede ser una salida práctica. Hay otros casos de empresas que solo tienen un trabajador ordinario. Por ejemplo, el gerente general y tienen por ahí un vendedor, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente este vendedor va a ser, y aquí no vamos a decir elección, porque la elección implica por lo menos 2 o 3 personas, ¿no? Así que aquí sí va a haber una designación directa por parte del empleado. ¿Cómo funciona? Es a través de una carta que se le va a enviar a este supervisor, indicándole que al ser la única persona que asume o tiene la calidad de trabajador ordinario, es la persona que va a asumir este tipo de función. Obviamente, porque la SUNAFIL lo solicita, hay que hacer luego de esa comunicación, que es una carta, tiene que haber una instalación, en este caso se le va a llamar así, o debe existir un acta en la que se observe que se ha mantenido la primera reunión entre el empleador y el supervisor. Entonces, recién ahí es que se considera que se ha cumplido la obligación para la SUNAFIL. Bien, entonces sé que hay varias preguntas. Insisto, ahorita estamos todavía en la parte introductoria. Primero quiero explicar qué es un comité. Recuerden que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito. Bipartito porque va a estar conformado por 2 tipos de representaciones, del empleador y el trabajador, o de los trabajadores. Paritario porque el número de representantes debe ser el mismo. Si, por ejemplo, yo tengo 4 miembros del comité, 2 representan a los trabajadores, obviamente fruto de una elección, y 2 van a representar al empleador. Es por eso que se menciona la idea de paritario. Va a estar constituido por representantes del empleador, ¿no? Como ya mencioné, y de los trabajadores, y las facultades y obligaciones van a estar previstas en la legislación y en la práctica nacional.
Obviamente, cuando estamos hablando de este comité, es un órgano consultivo. Consultivo en la medida que el empleador, cuando tiene que tomar decisiones, por ejemplo, aplicar políticas o aplicar otras medidas de prevención, tiene que siempre consultar al comité. Esa consulta va a ser regular y periódica en torno a qué actuaciones son las que deben darse para prevenir los riesgos laborales. Ya el día de ayer hemos visto el tema de los riesgos laborales, así que ya nos queda claro pues cómo se presenta ese tipo de situaciones. Me parece, porque recién, disculpen, acabo de revisar, que hay una opción de levantar la mano, donde sí puedo yo autorizar a que se use el micrófono. Recién me acabo de dar cuenta, van a disculpar. Si durante la explicación hay una pregunta que esté vinculada con el tema que sea urgente y que no se puede formular por chat porque de repente requiere explicar más o menos, no hay ningún problema, levanten la mano, pues yo ya me di cuenta de esa opción y yo le activo el audio para que lo pueda explicar a todos. ¿Ya? Así que ya saben, si hay una pregunta o duda de lo que estoy avanzando, levanten la mano. ¿Ya? Bueno, tenemos el segundo tema que también es muy importante. ¿Ya? ¿Cuándo corresponde, porque es la pregunta del video, cuándo corresponde que la empresa cuente con un comité o con un supervisor? El día de ayer ya más o menos expliqué, pero creo que es importante reiterarlo, ¿no? Que el comité y el supervisor se dan en función del número de trabajadores. Ojo, no depende si es una microempresa o si es una pequeña empresa o gran empresa, es decir, no tiene nada que ver con el régimen, ni tampoco tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en mi empresa yo solo tenga trabajadores de servicios, ¿no? En principio, recuerden, todo centro de trabajo es una suma de capital y trabajo. Al ser una suma de capital y trabajo, lo lógico, o por lo menos lo que la legislación ha establecido, es que debe existir por lo menos un trabajador, por lo menos, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica, se entendería que este trabajador, que normalmente debería ser un trabajador ordinario y no de confianza y dirección, es el que asumiría las labores de supervisor. El supervisor se nombra o se designa o se elige, dependiendo de las circunstancias, en la medida que haya menos de 20 trabajadores, ¿no? Puede tener 3 trabajadores, puede tener 4 trabajadores, 5, 10, 19, corresponde a un supervisor. En cambio, si usted tiene de 20 trabajadores a más, corresponde a un comité. Ahora, aquí ya vienen las dudas, ¿no? La primera duda que justo acaban de formular es, ¿qué pasa en el caso de que yo solo tenga un trabajador, ¿no? Entonces, aquí corresponde definitivamente evaluar, en primer lugar, si ese trabajador es un personal de dirección o de confianza o si es un trabajador ordinario. En el caso de que sea un trabajador de dirección y de confianza, la respuesta es simple. El trabajador de dirección y confianza, en principio, no puede asumir la labor de supervisor, porque la norma es clara al señalar que la idea es que los trabajadores ordinarios sean los que asuman este tipo de responsabilidades. En el caso que no se cuente con un trabajador ordinario, obviamente ahí no hay muchas opciones de elegir, no va a haber una elección, pero sí debe existir un documento, porque la SUNAFIL siempre pide documentos, no basta con explicarlo de manera oral. Siempre debe existir un documento que sustente el hecho de que un determinado, tenemos así, trabajador, o mejor dicho, un personal de dirección, es el que va a asumir este tipo de responsabilidades a falta de un trabajador ordinario. Entonces, este documento, en el caso que le haya llegado a esta parte inductiva de la SUNAFIL, este documento hay que subirlo, los inspectores lo van a revisar o de repente no lo revisan, simplemente les interesa que haya una respuesta y ahí quedaría todo en lo que se refiere al tema de la fiscalización laboral. Obviamente, si en el proceso de la formación de la empresa ya no solo tienen un trabajador de dirección, sino ya comienzan a ingresar trabajadores ordinarios, ¿no? Ahí ya no va a haber tanto inconveniente. Me imagino que ustedes deben preguntarse, porque alguna vez no queda muy claro, ¿quién es el personal de dirección y quién es el personal de confianza? El personal de dirección es aquel que también se conoce como personal de alta jerarquía, es aquel que tiene la potestad de dirigir la empresa y de representar al empleado. Entonces, esta potestad obviamente resulta muy importante porque va a aplicar lo que se conoce como las 3 funciones propias del empleado. Tiene el poder de dirección, es decir, de organizar las labores, tiene el poder de fiscalizar las actividades laborales y de sancionar al trabajador si hay un incumplimiento, y también va a tener un poder reglamentario,
en la medida que, en el caso, por ejemplo, de un gerente general, va a tener la posibilidad de aprobar y de elaborar reglamentos o políticas que sean generales. Entiéndase por reglamentos, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, entre otro tipo de documentación. Obviamente va a depender de la ley para saber por anticipado si esto, además de ser elaborado por el empleador y aprobado por él, se requiere la aprobación por parte de los trabajadores. En el caso específico del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, sí el comité también tiene una función importante, no solo de revisarlo, sino también de aprobarlo. Así que esto hay que tenerlo en cuenta para poder verificar si realmente están cumpliendo con las exigencias legales. Aprovecho para contestar una pregunta justo que está vinculada con el tema de Heinz Gibson, ¿no? Que dice lo siguiente: si en una empresa solo hay dos personas, siendo una de ellas el dueño, justo estamos hablando de el titular, ¿no?, de la empresa, que es el dueño y gerente general, es decir, es un personal de dirección. Entonces, aquí la pregunta dice: ¿quién asume la posición de supervisor de seguridad y salud de trabajo? ¿Se debe hacer mediante elecciones o cómo quedaría? Entonces, la respuesta de Heinz, conforme a lo que acabo de indicar, es: si son dos personas y una de ellas es el gerente general, que es personal de dirección, obviamente el personal de dirección no puede ser elegido o en todo caso puede designarse a sí mismo como supervisor. Entonces queda la segunda persona. Ahora, esta segunda persona, entiendo que es un trabajador ordinario. Si no lo es, si es un trabajador de confianza, entonces ahí lo único que tendrías que hacer es, a través de un documento que puede ser un acta, llamémoslo así, o una declaración jurada, informar a la SUNAFIL que en la medida que no cuentas con trabajadores ordinarios, no se ha procedido con ningún acto de elección, pero que de parte de tu persona, conjuntamente con el trabajador de confianza, porque son los dos únicos trabajadores, van a repartirse las labores de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, hasta que la empresa cuente, obviamente, con personal ordinario. Entonces, de esta manera, prácticamente lo que está diciendo es que sí van a haber responsables, sí van a desarrollarse todas las exigencias que tienen que ver, lo que hemos visto ayer, ¿no?, de los documentos obligatorios, los requisitos obligatorios, solo que al no haber supervisor o comité, porque no se cumplen con los requisitos exigidos por ley, no se va a realizar ningún acto de elección ni de designación. Entonces, esa sería la salida de Heinz. Obviamente, si tienes un trabajador ordinario, asunto resuelto. Esa persona es la que debería asumir el carácter de supervisor. Obviamente, aquí no habría elecciones. Simplemente serían los documentos lo que tienes que hacer. Una carta de comunicación indicándole a la persona, al trabajador ordinario, que al ser el único trabajador debe asumir el papel de supervisor, y un segundo documento que viene a ser lo que se conoce como acta de instalación, que en este caso sería un acta de designación, para llamarlo de manera estricta, en la que ahí se va a ver que se ha reunido con el empleador, que se han llevado algunos acuerdos y que va a existir un libro de actas donde se va a trasladar toda la información relacionada con las medidas que se van a aplicar en la empresa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta es la respuesta, Heinz, en el caso que haya solo dos trabajadores. Claro, si tú me preguntas, ¿y dónde está la base legal de eso? No hay base legal. No se olviden que hubo una sesión especial de la SUNAFIL donde se tocó también este punto, ¿no? Yo asistí, aunque la SUNAFIL no respondió a mi pregunta, pero mencionaba pues justamente que en verdad el tema de las elecciones cuando son empresas chicas no resulta obligatorio porque obviamente no se puede aplicar esas situaciones para empresas que solo tienen pues un trabajador o en todo caso dos trabajadores, siendo uno de ellos un trabajador de dirección y de confianza, ¿no? Entonces, por ese lado, Heinz, ya hemos respondido tu pregunta. Ahora, otro dato importante. No se olviden que hay empresas que están conformadas por varios centros de trabajo. Una central que podemos llamar como la empresa matriz o centro de trabajo matriz, y otra que viene a ser las subsidiarias, ¿no? O digamos así, centro de trabajo vinculado. Ojo, no estoy hablando que haya dos empleadores. ¿Sabes? Yo lo que estoy mencionando es que hay un empleador, pero que tiene varios centros de trabajo. Entonces, ante eso, ¿cuál es la situación? Lo que dice la norma es lo siguiente. Si hay varios centros de trabajo, obviamente, primero hay que determinar cuántos trabajadores tiene la empresa de manera global, ¿no? Si la empresa tiene de 20 trabajadores a más de forma global, es decir, sumando todos los trabajadores de los centros de trabajo, evidentemente lo que corresponde es tener por por todo el empleador, o sea, por todos los centros de trabajo, primero un comité general.
Este comité va a estar formado por trabajadores sin importar el centro de trabajo. No se olviden que incluso las reuniones del comité pueden ser virtuales, así que por ese lado no hay ningún problema, que puedan ser trabajadores de distintas sedes. O también, que es lo que yo sugeriría, es que las reuniones sean presenciales, otorgándole la posibilidad a estos trabajadores de trasladarse a una determinada sede, que puede ser la sede principal, para que se reúnan y luego de que se concluya con la reunión pueden retornar a realizar sus labores, ¿no? Entonces, eso es posible. Y eso sí, no se olviden también que en la medida que son varios centros de trabajo, no hay que pensar de que basta con nombrar un comité general y ahí termina la obligación. La norma es clara en señalar que, además de tener el comité del empleador, que es general, cada centro de trabajo debe tener también su propio subcomité, por eso se le llama, o supervisor. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de una empresa que tiene 100 trabajadores. Resulta que tiene dos centros de trabajo. Una donde está conformada por, llamémoslo así, 90 trabajadores, y otro centro de trabajo donde solo hayan 10 y que solo se dedican a labores de almacenaje, ¿ya? En el caso de este centro de trabajo que tiene 90 trabajadores, es obvio que se tiene que nombrar un subcomité. ¿Por qué un subcomité? Porque tiene más de 20 trabajadores, o sea, 20 más. Entonces, este subcomité va a ser elegido de acuerdo con las reglas también del proceso de elección del comité. Entonces, va a haber un proceso primero de elección del comité y al mismo tiempo va a haber un proceso de elección del subcomité, donde los únicos que van a elegir ahí va a ser los trabajadores del centro de trabajo. Entonces, va a haber el subcomité de este centro de trabajo de 90 trabajadores, que va a funcionar de manera conjunta con el comité. ¿En qué sentido? Este subcomité, cada vez que se presenta una situación de accidentes o se requiera aplicar algún tipo de medida, va a trasladar esta información al comité para que de manera conjunta adopte o tome decisiones de naturaleza preventiva. ¿Y qué pasa con el centro de trabajo que solo tiene 10 trabajadores? Entonces, ahí corresponde nombrar un supervisor. Obviamente, el supervisor va a ser elegido por estos 10 trabajadores del centro de trabajo y también va a coordinar de manera conjunta tanto con el subcomité como con el comité de seguridad y salud en el trabajo de todo el empleado. Así que no se olviden, no crean que por el hecho de haber nombrado yo el comité de manera general se han liberado de la responsabilidad. Cada centro de trabajo o cada unidad debería tener a su vez su propio subcomité o su supervisor, dependiendo de la cantidad de trabajadores de estas unidades, ¿no? No se olviden que las reglas de la elección de estos subcomités o de supervisor de centros de trabajo son las mismas que se aplican para el comité. Incluso pueden ser elegidos en la misma fecha. Así que yo les recomendaría, si ustedes se encuentran en esa situación, que si están planteando una elección, de una vez elijan a todos, tanto al comité de todos los centros de trabajo como al supervisor o subcomité de cada uno. Y así se ahorra, obviamente, el trabajo de nombrar juntas electorales, etc. Ahora, en cuanto a la delimitación de las funciones, el comité supervisor no se olviden que van a desarrollar sus funciones de acuerdo con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un comité o un supervisor quiere tocar como tema principal el incremento de remuneraciones, ese tema no tiene nada que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Esto en verdad le corresponde a un sindicato plantear, ¿no? O de repente una representación de trabajadores. Así que cualquier tema o cualquier punto que se desarrolle dentro de las reuniones del comité o del supervisor con el empleador y que no tengan que ver con la seguridad y salud en el trabajo, eso va a ser un punto que simplemente se va a colocar o se va a entender como no colocado o como que no debe estar sujeto a discusión. Obviamente el empleador, por un tema de cortesía, puede indicar que si bien la reunión no tiene nada que ver con aspectos laborales, que se va a tomar en cuenta y se discutirá con los órganos competentes representativos de los trabajadores, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, elegante de decir, esto no te corresponde, ¿no? Además, también no se olviden, en el caso de que usted forme parte de este comité, o sea, supervisor, que usted debe tener, en la medida de lo posible, cierto conocimiento de cómo funciona el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Si no lo tiene, obviamente usted debe tener una idea básica de repente de cómo se debe dar la seguridad y salud. No se olvide que usted tiene un derecho, que es lo que vamos a ver al final, ¿no? Que es el derecho de que sea capacitado de forma especializada. Entonces, además de las 4 capacitaciones al año que el empleador realiza para todos los trabajadores, el comité o el supervisor, dependiendo de la situación, también van a recibir capacitaciones especializadas. Así que ustedes, como miembros del comité o siendo supervisor,
puede solicitar capacitaciones que deben ser asumidas en cuanto al costo por el empleador y tienen que ser dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, es un beneficio, llamémoslo así, para este personal que ha sido elegido, para que se pueda perfeccionar a nivel profesional. Bueno, siguiendo con el desarrollo del tema del comité de supervisor, muchos me preguntan, ¿y qué funciones tiene el comité? Bueno, lo que le voy a comentar ahora no es para que se asusten, en verdad son todas las funciones que establece la ley. Y si bien se ve complejo, ¿no? Porque parece como que el supervisor va a asumir prácticamente más carga laboral de lo normal, en verdad va a depender mucho de cómo se oriente la actividad del comité, ¿no? Entonces, eso ya vamos a explicar ahora, ¿no? Para que tomen en cuenta cómo se debe ordenar las funciones del comité. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que se conoce como la función de conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? La primera función básica del comité, y eso también se aplica para el supervisor, ¿no? Es que va a conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. ¿A qué se refiere? Normalmente el empleador, aparte que es una obligación laboral, puede realizar auditorías o de repente hay visitas de defensa civil o de repente también hay visitas de la zona FIL. Y estas personas especializadas en cada uno de estos rubros puede emitir informes o entregar documentos. Entonces, en este caso, obviamente tiene que hacerse la evaluación de esa documentación por parte del empleador. Pero el comité o supervisor va a tener el derecho, ojo, el derecho de poder solicitar el acceso a esta información. ¿Por qué razón? Porque de esta manera puede verificar cuál es el estado de la situación de la empresa. Por ejemplo, si es un informe de defensa civil, este conocimiento de este informe le va a permitir saber si de repente el edificio se encuentra en una situación en verdad catastrófica, que si hay un temblor puede caerse pues, el edificio, para hablar de un caso extremo, ¿no? Y otro tipo de información que sí va a resultar útil para proteger a los trabajadores. Entonces, si usted forma parte del comité o es supervisor, usted va a poder pedir estos informes que están vinculados con las condiciones laborales, ¿no? Acá hay una mano levantada. A ver, estoy buscando quién es la persona que ha levantado la mano. Lamentablemente no la encuentro. Ya. Acá hay una opción. Ya. A ver. No me muestra quién ha levantado la mano. Ya, me habla. De poco a poco voy a aprender cómo funciona el sistema. Bueno, en todo caso, la persona que ha levantado la mano, por favor, lo comente en el chat. Y ponga nada más, he levantado la mano y automáticamente le doy la opción para que funcione su micrófono. ¿Ya? Bueno, a ver, regresamos hasta que me mande el mensaje. ¿Ya? La segunda obligación del comité y bueno, también del supervisor es aprobar y vigilar el cumplimiento. Ojo, no solo basta con decir lo apruebo, sino tiene que vigilar, ¿no? ¿Vigilar qué? Tiene que vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y no se olviden que también hay un plan que se conoce como un plan anual, ¿ya? Este plan anual es un plan que establece por meses cómo se va a programar la actividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, estos documentos no se olviden que van a ser elaborados por el empleador, pero deben ser compartidos, obviamente, con el comité o supervisor, quienes lo van a aprobar. Entonces, en resumen, si el empleador le entrega algún documento y no ha sido aprobado, usted es trabajador, claro, ¿no? Si le entrega un documento y no ha sido aprobado por el comité o supervisor, porque también debe colocarse la firma, entonces, obviamente que ese documento no tiene validez, porque requiere la aprobación de los órganos representativos del empleado, ¿no? Entonces, eso tomen en cuenta, porque si no, obviamente aquí va a haber una interferencia. Acabo de revisar y ya he podido encontrar la opción de levantar la mano. A ver, tenemos una pregunta de Gaby. Gaby, te voy a activar el micrófono porque tengo 5 personas que me han querido hacer preguntas, ¿ya? Voy a comenzar contigo. Entonces, si tienes la duda, aprovecha para formularla. A ver, Gaby, te voy a activar el micrófono en este momento.
Creo que no puedo. Creo que no. No me permite todavía activar. Bueno, ni hablar. Ya, ni hablar. Parecía, yo pensaba que sí podía. Ya, ni hablar. Entonces proseguimos hasta que pueda ver la opción de activar micrófonos. Bueno, mientras tanto, en el caso de, bueno, seguimos con las obligaciones. Hay otra obligación que es importante, que es la de conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento de, aquí dice claramente la norma, del programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de servicio de seguridad y salud en el trabajo y el programa anual de capacitación. A ver, esto quiero explicar, ¿ya? Para que no suene reiterativo con lo que hemos mencionado en la segunda opción. Lo que pasa es que hay un servicio de seguridad y salud en el trabajo que normalmente las empresas van a tener en función de lo que va a ser su médico ocupacional. No se olviden que no es que sea obligatorio que todas las empresas tengan un médico ocupacional. Eso va a depender de, verdad, de las circunstancias, de la cantidad de trabajadores en general, ¿no? Entonces, lo que sí debe tenerse en cuenta es que las últimas normas que se han dictado en materia de la COVID-19 han establecido una tabla donde señalan si le corresponde tener un licenciado en enfermería, un profesional de la salud o un médico ocupacional, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, estas personas son los que van a conformar el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y ellos deben tener también un programa anual de trabajo. Entonces, en el caso de que no lo tengan, y justo ahorita voy a explicar la diferencia entre el plan anual y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, obviamente debe elaborarse este documento porque son obligatorios. La diferencia, Carlos, por si acaso, es que en el plan anual, ojo, el plan anual y programación anual es lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que la norma ha incurrido en un error, porque una cosa es el plan, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, y otra cosa es la programación anual. La diferencia es sutil, pero eso lo hemos visto el día de ayer. Cuando hablamos del plan de seguridad y salud en el trabajo, nos referimos a un listado de actividades en las que, recuerden que ayer les mostré un cuadro, ¿no? Había un cuadro en el que se mencionaba primero qué actividades son las que se deben realizar conforme a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se colocaba quién era el responsable y se colocaban las fechas en las que esto se debe implementar, ¿no? Entonces, este tipo de planes no requiere hacer indicación del mes. Puede colocarse las fechas, obviamente tentativas, para que esto se cumpla, y también se puede colocar el estatus, ¿no? Es un documento que a la larga es un documento estándar, no hay un modelo establecido por el Ministerio de Trabajo, pero no hay necesidad de tener un modelo de esta naturaleza porque en verdad es bastante sencillo tener, ¿ya? En cambio, diferente es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, porque en este programa anual, ahí sí debe establecerse primero el año, ¿no? Y este año, ahí se va a indicar con claridad, ¿no? Cada mes, ¿qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, en enero tenemos la elección de supervisor del comité. Entonces, ahí debes figurar en tu programa anual este tipo de actividad. Por otro lado, vas a tener también como actividad, ¿no? O como segunda actividad, esta vez de febrero, de repente la aprobación del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, así, cada mes, como una especie de calendario anual, tú vas a establecer qué tareas son las que se van a realizar en cada uno. Obviamente, el programa anual es un programa que debe ser establecido de manera previa. Se va a tener que examinar, pues, realmente si se va a cumplir o no, porque en función de cada sesión que se tenga, que recuerden que es una vez al mes, ahí recién se va a poder determinar si realmente se está cumpliendo o no con este programa anual. Recuerden que va a haber una etapa de evaluación que se debería realizar a fin de año. Entonces, a fin de año, en principio sería diciembre, se va a verificar hasta qué punto se está cumpliendo con el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta es la sutil pero importante diferencia, Carlos, entre lo que viene a ser el plan de seguridad y salud en el trabajo de la programación anual de seguridad y salud en el trabajo. Igual, estos documentos, insisto, les voy a dar como una referencia, así que no se preocupen, tranquilos, esto lo voy a pasar conjuntamente con las diapositivas para que resulte más claro cómo funciona cada uno de estos documentos, ¿no? Bien, retomamos el tema de las funciones, porque si no, se nos pasa la hora, ¿no? No se olviden que también van a participar tanto el comité como el supervisor en los programas o planes de promoción, ¿no? Lo que se entiende por políticas, ¿no? Recuerden que cada política que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo
tiene que ser no solo revisada o evaluada por el comité o supervisor, sino también aprobada. Incluso ellos también la pueden elaborar, ¿no? Entonces, aquí observamos pues que el empleador siempre tiene que tener presente la posibilidad de, digamos así, hacer partícipe a estas personas. Por si acaso les informo que ya tengo la opción de poder activar los micrófonos, así que si alguien quiere levantar la mano nuevamente, ya, sin ningún problema, porque ahora sí va a poder hablar, ¿ya? Así que así podemos tener la opción. Bien, luego tenemos la importancia que tiene el comité en cuanto a la vigilancia de la legislación laboral. O sea, el comité va a cumplir un papel de vigilante. Y este papel de vigilante quiere decir que cada vez que se presenta una situación compleja que requiere un análisis legal, ellos son los que van a verificar si realmente está cumpliendo o no con la legislación. Obviamente, no son especialistas en materia legislativa, necesariamente lo del comité o los supervisores. Así que lo que se le va a pedir nada más es, en función de lo que resulta básico, siempre llamar la atención al empleador, por ejemplo, ahora que están teniendo esta capacitación, decirle, oiga, por si acaso tenemos que tener un reglamento interno, ¿no? De seguridad en el trabajo, si tenemos de 20 trabajadores a más. O, por ejemplo, no se olviden que necesitamos un programa anual de capacitaciones, así como un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, estos datos son importantes mencionarlos al empleador, porque también no se olviden que muchas veces los empleadores, especialmente cuando son micros y pequeñas empresas, no saben que esto es obligatorio. Entonces, estas capacitaciones son bastante útiles para que ustedes puedan apoyar con la vigilancia o cumplimiento de la legislación de naturaleza laboral, ¿ya? Bueno, tenemos otro tipo de funciones. Para hacerlo más rápido, no se olviden que los trabajadores deben estar informados y conocer los reglamentos, instrucciones o especificaciones técnicas de trabajos, avisos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con riesgos laborales, ¿no? Ellos deben fomentar la prevención de los trabajadores, tienen también la potestad de realizar inspecciones periódicas. ¿Se acuerdan que ya vimos un registro de inspecciones internas, ¿no? Estas inspecciones internas pueden ser realizadas perfectamente por el comité o el supervisor, obviamente en coordinación con el empleador para evitar la paralización de las actividades laborales, ¿no? Además de eso, el comité también va a emitir recomendaciones, también el supervisor, ¿no? Y también ellos tienen la potestad de revisar de manera mensual las estadísticas, ¿no? Recuerden que hay un reporte obligatorio que tiene que ver con los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. Unas estadísticas, ¿no? Entonces, estas estadísticas tienen que ser revisadas también por el comité supervisor. Ojo, no es que el comité o el supervisor van a hacer las estadísticas, porque evidentemente esto le corresponde a un área de recursos humanos. Ellos simplemente van a revisar y van a verificar si realmente esta información es correcta o simplemente es una información falseada o fraudulenta. Entonces, esto es muy importante también considerar. Bueno, finalmente, ya para cerrar el tema de las funciones del comité y del supervisor, no se olviden que el comité y el supervisor deben colaborar con los profesionales de la salud. También debe supervisarse el servicio de seguridad y salud en el trabajo, refiriéndose específicamente al médico, al profesional de la salud, etcétera, que están cumpliendo con su labor. Y también debe reportar al empleador, porque, ojo, esa también es una tarea importante. En el caso de que exista un accidente mortal o un incidente peligroso, debe informar de manera inmediata al empleador.